¿cuál crees que sea la perspectiva de cara a 2024 y la siguiente administración en el tema? Mira, es obvio que tenemos un escenario de candidato o precandidatos, ahora ya vamos a saber, ¿no? Es gente que conoce del tema, ¿eh? Por cierto, yo creo que ahí estamos con un escenario diferente al de López Obrador. Yo siempre decía, qué rápido aprende este hombre, porque yo afirmé que López Obrador no conocía del tema de migración. Y claro, ya había ido, hizo un poquito de campaña, pero realmente nunca había sido su tema. Claro. ¿No? Y creo que lo conmovería mucho, ¿sabes? Creo que si ya se metiera más en algún futuro, ¿va? ¿No? Desde de Macuspana seguramente conocerá mucha gente porque va a pasar gente por ahí. Pero realmente no era su tema. En cambio, sabemos bien que, por un lado, bueno, lo voy a decir sin ningún orden, más que casi que, pero vamos a suponer, primero las mujeres, pero sin ninguna intención, porque apenas vamos a entrar en la encuesta. Claudia Sheinbaum tiene una historia familiar de migración. Y eso a mí me parece súper importante para un país de alta migración, claro. Que hablemos de estos temas que nos permitan confrontar duro el racismo, el clasismo, la xenofobia. Y ella tiene una historia familiar que nos debería enorgullecer, porque es justo la posibilidad de reivindicar cómo cualquiera puede, en una primera, segunda o tercera generación, hacer que su hijo, sus futuros, ¿no?, sean eso que ese país permitió y abrazó. Que arraigue, me parece, arraigue una cultura, que abrace una cultura. Sí, digo, ella no por sí misma, ¿no? Claro. Pero quiero decir, si ella le rasca en su origen, que obviamente pero a mí me gustaría que se construya también ese relato, porque claro. Es hermoso para un país que exige en otra parte eso, claro. Pero a su vez que mostremos que también somos eso. El caso de Ebrard, pues Ebrard conoce el tema. Yo siento que, bueno, fue como muy divagante en el sentido de que desde Relaciones Exteriores no tuvimos la información que necesitábamos del tema. Y ya, digo, ahora que ya no es secretario de Relaciones Exteriores, pues sabemos que no, que si Gobernación era el encargado, que si Relaciones Exteriores... Comienzan a salir las fisuras que tenía la gestión. Pues sí, mira, a raíz de la terrible situación que ocurrió en Ciudad Juárez, resulta que era, bueno, no, es Migración el encargado, es Relaciones, es el INAMI. Entonces, creo yo que ahí habría que preguntarle en algún momento al ex canciller, bueno, ¿no? ¿Cómo tuvo que navegar seguramente con ese tema delicado? Y desde mi punto de vista, le faltó, y lo digo sinceramente, sí convocar más a toda esa grupo, que te digo que a lo mejor es marginal para efectos de otros temas, pero que estaba ansioso por apoyar en que el tema migratorio en México tuviera una parte menos dura. Yo no sé si sutil, pero por lo menos menos dura. Claro. Y estoy convencida de que Noroña conoce ahora sí que conoce al pueblo, en el sentido de estos grupos que lo quieren mucho en Estados Unidos. Todo y está más conectado y hay más intercomunicación. Pues esa parte popular que él conoce y que además muy seguido por redes sociales, porque él ha mantenido esa lógica y le habla a la gente. Él se ha ido a Estados Unidos, se va a Nueva York, pero no de ahorita. Entonces, siento yo, y yo nada más voy a mencionar esos tres, ¿no? No me importa hablar de más de que esos tres, que me parece que son dignos representantes de lo que estamos viviendo. Me parece interesante, ¿no? Lo que pudieran realmente sentarse y ojalá escuchen en su momento, porque hay quien pues tiene alguna información que puede servir. Sí creo que se puede hacer infinitamente más para hacer de este tema algo, insisto, si no suave, menos duro. Híjole, no te puedes imaginar. Y eso lo podemos hacer. Y yo se los he dicho a muchos colegas que trabajan este tema, grupos de migrantes, los chats, ¿no? Ya sabes, ¿no? Mira, hay la fantasía de que ya hay que acercarle el programa a los candidatos, incluso a los de derecha, para ver cómo se van a posicionar frente al tema migratorio. No. Turbomotor. Tenemos un año con el presidente más legitimado de la historia de este país, claro. Los últimos 100 años. Puede haber grandes cambios y estoy convencida que se podrían lograr. ¿Cómo cuáles? Artículo 33, lo dijo en la mañana el López Obrador, que se mantiene la idea de que este artículo no se puede quitar, porque habría que hacer otra constitución, pero sí derogarlo en el sentido de inutilizarlo. Es un artículo, déjame explicarlo brevemente. Se trata de un artículo de hace un siglo, incluso decimonónico. Es un artículo
que por la historia mexicana en su momento prohibió y acotó el hecho de que los extranjeros en nuestro país pudieran ejercer cualquier tipo de conducta, participación o expresión política. Claro. Usted no puede andar en la calle ni diciendo ni sentarte aquí a opinar. Claro. Obviamente, un siglo después, eso es una simulación, es una mentira, es una trampa y es xenofobia legalizada. Claro. Pero lo peor de todo es que es también algo muy clasista, porque quien tiene la seguridad emocional y de educativa o empresarial, se sienta y te dice lo que sea, porque sabe que tiene el derecho humano a expresar su opinión. Claro. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la gente que no tiene esa posibilidad o tiene el temor o no quiere provocar a la autoridad migratoria mexicana, que utiliza de manera muy discrecional este artículo, históricamente, no digo ni ahorita, históricamente, pues te aplico el 33. Claro. Pero además genera una distinción social, ¿no? Un trato diferenciado, porque cualquiera se atreve a decirle a alguien que incluso lleve 50 años viviendo en el país. Te aviento el 33. Pero, o sea, es como amenaza. Cualquier mexicano que nos esté oyendo ahorita sabe de qué estoy hablando. Pero el detalle aquí es que al final preservamos un tipo de xenofobia legalizada. Claro. Ese nada más te mencioné uno. Pero en este país, por ejemplo, los naturalizados o los dobles nacionales, todos los mexicanos que estén en Estados Unidos y nos estén oyendo y se hayan naturalizado en otro país o sus hijos son ciudadanos de segunda en México. Eso tiene que cambiar. Y esa es una discusión que sí es más choncha, porque sí tienen que modificarla en términos de que un ciudadano por nacimiento, por naturalización o, como nuestra ley lo permite, por doble nacionalidad, simplemente sea ciudadano. Y quitas esta distinción de trato que preserva las distinciones. Estoy hablando a un nivel, si tú quieres, más alto y más local. Pero te lo digo, o sea, con más cosas. En México se podrían aprobar muchos elementos que modificarían la experiencia, por ejemplo, el tipo de burocracia que se le exige no solo a los extranjeros, también a los retornados, claro. Y es, bueno, y a ti y a mí, claro. Un acta de nacimiento con vigencia máximo de 3 meses. A ver, espérame. No, yo siempre les hago la broma. Pues, ¿qué le va a cambiar uno la fecha de la edad? ¿O cómo tal? Es uno de los más grandes absurdos. Mira, es absurdo, pero es un negocio. Claro. Porque en la época de Felipe Calderón, bueno, a ver, quienes nos escuchen y que tengan más edad, se van a acordar. Tú guardabas tu acta de nacimiento, ¿no? Y ya, obvio, se te raya, se te rompe, te cae el café, pues ya valió gorro. Pero si no, el acta era un pergamino que iba contigo toda la vida. Imagínate que cuando nació mi hijo, pues yo saqué 20 actas, ¿no? Pues como para que me duren aquí a que entre a la universidad. No, bueno, ya entró. Pero a lo que voy es estas cosas que tenían un valor. Pero en la época de Felipe Calderón, justamente, no me acuerdo si fue con Felipe o Vicente Fox, que es más empresario que Calderón Hinojosa. Ellos decidieron pues, privatizar todo, ¿verdad? E incluyeron privatizar todo este mecanismo que obliga a que documentos de este tipo pierdan vigencia. Claro. Un documento oficial, señores, no tiene por qué perder vigencia en tanto el Estado siga siendo, no, o sea, Estado. Vamos, mientras el país y la nación. Tú si tienes un acta de nacimiento de tu abuela o algo que es un tesoro y tendría que servir para efectos legales. Hoy por hoy, el documento que me digas, incluida la credencial para votar con fotografía, tienen vigencia. Cuando los derechos políticos no tendrían por qué poderse cortar por un mentado documento de plástico, ¿no? Así es. Entonces, son ejemplos que te estoy hablando a un nivel ¿y la migración dónde está? Eso es migración. Porque luego nos vamos con la finta de que migración es el flujo, ¿no? La gente que de por sí, ¿no? En este país detienen a las personas de manera, digamos, fuera de toda ley, más tiempo del debido, justo, eso es parte de lo que, pues la tragedia tremenda de Ciudad Juárez, como lo mencioné, de marzo, del 27 de marzo, pues puso el foco y ha permitido que se den cambios, pero por eso, si no, ni siquiera se había considerado que eso es ilegal de acuerdo a nuestras leyes. Claro. Entonces, bueno, te puedo decir más cosas.